Enfrentarse con un narcisista, sea en las circunstancias que sea, siempre es difícil. Ya ocurra que se trate de un divorcio, una situación de copaternidad o un escenario laboral, un narcisista es capaz de tergiversar constantemente el relato de los hechos para librarse de toda culpa e incriminar y perjudicar a la parte opuesta. Quizás la circunstancia más dolorosa es la capacidad del narcisista de manipular a las personas para que crean que él o ella es la víctima de todo lo que ocurre y que la otra persona es la culpable. Entonces, ¿cómo podría tener una oportunidad una persona que sea honesta, que tenga conciencia y que sea responsable? Es casi como si las fortalezas del carácter de una persona se convirtieran en sus debilidades cuando se trata de enfrentar a un narcisista. El narcisista abusa de la confianza, el altruismo, la empatía y el sentido de la justicia de la otra parte. Una persona nunca debe rebajarse a las tácticas manipuladoras y sin escrúpulos de un narcisista. Sin embargo, la clave es utilizar el poder que posee y del que el narcisista puede carecer. Este poder incluye la capacidad de pensar y de sentir profundamente. Experimentar capacidades emocionales más profundas y evolucionadas, como la empatía, la responsabilidad sincera, la percepción profunda, la introspección auténtica, la consciencia y el remordimiento, indican que la persona tiene una sólida profundidad de sentimientos. Esta característica profunda le permite a la persona a pensar a un nivel que a un narcisista no sería capaz por sus cualidades de falta de empatía y sentido torcido de la justicia. Los narcisistas suelen ser analíticos, intelectuales y calculadores. Estas capacidades pueden ser impresionantes en muchas áreas y ayudarles en muchas circunstancias de la vida, pero permanecen al nivel de la superficie con respecto a las emociones humanas. De hecho, la intelectualización es un mecanismo de defensa empleado inconscientemente para protegerse de las emociones profundas y perturbadoras para ellos. La desviación, la proyección y las distorsiones extremas también mantienen a una persona alejada de estados de sentimientos profundos e incómodos para ellos, como la honestidad o la percepción sincera. Sin embargo, es la percepción, junto con el auténtico remordimiento y la empatía, lo que permite la conciencia personal de cómo él o ella impacta en los demás. Esto motiva a una persona a reparar una ruptura con un ser querido y evitar cometer el mismo error en el futuro. Ocasionalmente, un narcisista puede mostrar una comprensión intelectual de sus formas egocéntricas de relacionarse, pero es incapaz de integrar esa conciencia a un nivel emocional profundo, por lo que el crecimiento y el cambio permanentes son raros en ellos. Además, a menudo distorsiona de forma inmediata e inconsciente la interacción en su propia mente, creyendo incorrectamente que es la víctima en lugar del agresor. Una de las ironías del desapego de un narcisista con la emoción profunda es que anhela ser percibido él como profundo. Puede imitar, emular o seguir a alguien reflexivo y de sensibilidad profunda como una forma de mostrar su propia profundidad, pero a menudo suena vacío porque los pensamientos profundos se originaron en la otra persona. En esencia, un pensador de sensibilidad profunda es alguien que tiene fácil acceso a las capacidades complejas que permiten a una persona crecer y evolucionar para ser mejor como ser humano. Un narcisista, por otro lado, suele preocuparse por todas las cosas superficiales: estatus, poder, dinero, control o atención. Un narcisista es con frecuencia un pensador con una sensibilidad superficial debido a una estructura defensiva inconscientemente rígida y robusta que mantiene a raya las emociones profundas e incómodas. Además, el narcisista está obsesionado cómo ganar la lucha por el poder en cuestión, por lo que mantener la calma y pensar fuera del ámbito de las emociones es esencial para él. En estos momentos, la mejor defensa de una persona
es poner en práctica el poder del pensamiento profundo y creativo. Aclaro en este momento que cuando ponemos ejemplos de la vida real, utilizamos nombres ficticios y cambiamos aquellas circunstancias que permitan identificar a la persona para salvaguardar su intimidad. Algunas personas que han vivido situaciones similares quieren identificarse con el relato o identificar a alguna persona que conocen. Repito, cambiamos los nombres y las referencias que permitan identificar a los protagonistas de nuestras historias reales. Sara se enfrentaba con un exmarido narcisista. Pedro rara vez se preocupaba por sus hijos a menos que esto le permitiera hacerle daño a Sara. No había asistido a ninguna de las citas médicas de los niños ni a las visitas concertadas en el colegio. Durante el matrimonio se negó a cuidar a los hijos cuando estaban enfermos porque decía que no era su trabajo. Después del divorcio, rara vez preguntaba cómo estaban los niños cuando Sara le informaba de que estaban enfermos. Sin embargo, se negaba radicalmente a que los niños acudieran a la casa de sus abuelos maternos bajo ninguna circunstancia e incluso que ellos vinieran a la casa de Sara para cuidar de los niños. Sabía que en algunas ocasiones, como cuando Sara tenía que viajar por razones de trabajo o cuando los niños se enfermaban y Sara no podía quedarse en su casa, ésta recurría a sus padres para que se ocuparan de sus hijos. Pedro sabía que a Sara le molestaba que él apareciera cuando no le tocaba la custodia e insistía en que lo contactaran si un niño necesitaba quedarse en casa y no ir a la escuela y Sara tenía que ir a trabajar. Los niños no querían ir a la casa de Pedro cuando estaban enfermos. Querían quedarse en sus propias camas y en su propia casa. A pesar de saber que el niño enfermo deseaba desesperadamente quedarse en su propia cama, en casa y ser cuidado por sus abuelos, Pedro insistía en que éstos no se ocuparan de los niños bajo ninguna circunstancia. Amenazaba a grandes voces con llevar a Sara a los tribunales si no cumplía con lo pactado en el acuerdo de custodia establecido por los jueces. Llegó el día en que uno de los hijos de Sara se despertó enfermo. Rogó que le permitieran quedarse en casa con su abuelo. Sara trató de utilizar la inteligencia para solventar de una forma definitiva este problema. Nunca más se enojaría en estas circunstancias, sino que trataría de mantener la mente fría para buscar una solución definitiva a este molesto problema. Así que llamó a Pedro y le pidió que viniera a recoger al niño, ya que éste se encontraba enfermo. Pedro se enojó enormemente de que le llamara a primera hora de la mañana, ya que él tenía compromisos que no podía alterar y se le hacía difícil cuidar del niño. Sara le propuso avisar a sus padres para que vinieran a la casa para cuidar de éste, y además así se evitaban tener que cambiarlo de casa en el estado febril en el que el niño se encontraba. Pedro reaccionó violentamente dando voces y diciendo que con sus abuelos de ninguna manera, que él arreglaría sus problemas y en media hora pasaría a recoger al niño. Al parecer, los sentimientos del niño no le importaban mucho y tener que trasladarlo de casa con los inconvenientes que ello le causaba tampoco, a pesar de que él también saldría perjudicado. Estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de hacer daño a Sara y a sus padres sin importarle el sufrimiento del niño. Sara simplemente le dejó hacer. Esperó media hora para que Pedro viniera a recoger al niño y una vez se hubo ido, inmediatamente llamó a un detective privado con quien ya había contactado con anterioridad. El detective se desplazó inmediatamente a la vivienda del padre del niño, Pedro, y estableció una discreta vigilancia. Al cabo de unos minutos vio que se acercaba una jovencita y que hablaba en la puerta con Pedro. Posteriormente entraba al domicilio y al cabo de pocos minutos salía un trajeado Pedro con destino a su trabajo. Por supuesto, el detective dejó registro fotográfico de todo y una vez que Pedro volvió a su domicilio, siguió a esta jovencita para tratar de averiguar acerca de ella. Resultó que se trataba de una menor que había dejado de ir al colegio para cuidar del hijo de Pedro con desconocimiento de los padres de ésta que suponían que se encontraba en su instituto. Con todos estos datos, Sara se puso en contacto con su abogado, que presentó una reclamación por incumplimiento grave de custodia en contra de Pedro.
Por supuesto, el juez, una vez analizados los datos, le quitó la custodia y la dejó reducida a un fin de semana cada 15 días y aclaró en la sentencia que Sara podría recurrir a sus padres para cuidar de sus hijos siempre que ella lo considerara necesario por motivos laborales o incluso personales, considerando a sus abuelos como parte del régimen de custodia. Así fue como Sara, empleando su inteligencia y no haciendo mucho caso a sus emociones, consiguió doblegar las malas intenciones y el ansia por perjudicarla del narcisista Pedro. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.